Hola, yo soy Abel Cárdenas, soy periodista de política de Ojo Público y el día de hoy me encuentro con Omar Aguapara Franco. Él es politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y secretario general de la organización Transparencia Perú. Gracias, Omar, por darte tiempo para esta entrevista. Un gusto, Abel, a tus órdenes. Bien, Omar, vamos a empezar por lo que está sucediendo ahorita, con todo lo que tiene que ver con la crisis del sistema de justicia, con el Ministerio Público, el caso de Patricia Benavides, eh, y todo lo que ha significado este nuevo operativo. Justamente el día de ayer el Tribunal Constitucional pues emitió una resolución suspendiendo la medida cautelar que retornaba a su cargo a los magistrados Inés Tello y Aldo Vázquez. Y también esta semana se produjo el operativo, ¿no? Valquiria 11, en el que se revelaron nuevos hechos delictivos de esta presunta organización criminal que lideraba la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Eh, ¿Cuál sería su evaluación sobre estos dos hechos que de alguna manera parecen estar concatenados, parece que están vinculados? ¿Y qué consecuencias traen estos hechos para la ciudadanía, para lo que la gente espera con respecto a la búsqueda de justicia, al sistema de justicia en general? Bueno, esto creo que es un proceso largo, ¿no? Que empieza hace años con la judicialización de la política en primera Ujú, instancia, a raíz de los escándalos de corrupción, de Odebrecht, de las revelaciones periodísticas, ¿no? Y cómo mucho de lo que sucedía en la política al final terminaba resolviéndose en el sistema de justicia, ¿no? Y ujú, hemos tenido varios políticos incluso purgando cárcel por prisión preventiva y algunos de ellos sentenciados. Y luego, a raíz de eso, lo que ha tenido como consecuencia ha sido más bien ujú, la politización de la justicia, ¿no? Y ha mm, habido ya intereses desde el Congreso, desde el Ejecutivo, por tener un control del sistema judicial, del Ministerio Público, para asegurar un dictamen favorable, para asegurar que la existencia de estas ujú, personas no se vea amenazada por el sistema de justicia, ¿no? Entonces, si durante muchos años tuvimos como protagonistas de la política al Ejecutivo y al Legislativo en esta confrontación entre los poderes del Estado, se ha sumado con mucha fuerza y con bastante ujú, protagonismo también el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y lo que ha sucedido con ello es que ya también desde el Congreso y del Ejecutivo hay un interés por asegurar cierto control de la justicia en el Perú. Y eso ha involucrado también de alguna manera organismos que deberían estar por encima de esta lucha política, como el Tribunal Constitucional. Y ujú. lo que estamos viendo en estos días, más bien, en las últimas semanas, es también la politización del Tribunal Constitucional, que es bastante problemático porque debería ser una institución que está por encima de estas disputas políticas, ¿no? Y es bien lamentable, ya vimos los problemas que hay en el Ministerio Público, están llegando hasta el Tribunal Constitucional y para la ciudadanía lo que refleja al final es, creo que va a aumentar la desafección, es una historia bien difícil de seguir y de entender. Yo no soy abogado y me pierdo en muchas instancias Ujú. sobre lo que significó, por ejemplo, el pronunciamiento ayer del Tribunal Constitucional, pero se da un marco contaminado o lleno de colaboradores eficaces, de Mm, testimonios, que vician un poco la legitimidad en general de las instituciones en el Perú, y eso es lo más preocupante. claro, y justo en relación a esto último que mencionas, porque se conoció, ¿no? Y sería bueno también como mencionarlo, estas declaraciones dentro de lo que es el expediente del caso del operativo Valquiria, Ujú. en relación a que pues uno de los ex fiscales cercano a Patricia Benavides, el señor Marco Guamán, se habría reunido con el presidente del Tribunal Constitucional justamente para ver, presuntamente para favorecer a la señora Benavides, ¿no? Algo que parece pues estar vinculado ahora con esta resolución, ¿no? Y lo que le quería preguntar también era justamente cuál es el rol que está jugando el Tribunal Constitucional un poco dentro de todo este conflicto que está viendo, ¿no? La sensación es que el Tribunal Constitucional se ha vuelto una extensión del Poder Legislativo, Ujú, ¿no? En gran medida tiene su origen en él. Es un método relativamente cuestionable sobre cómo elegir. Creo que es complicado que un Congreso mismo pueda de golpe llenar un Tribunal ujú, Constitucional, tener varias nominaciones. En muchos otros lugares eso o es escalonado o no está únicamente en manos del Congreso, ¿no? Entonces lo que ha sucedido es, por un tema de calendario o por un tema de procesos, este Tribunal Constitucional es casi un espejo de lo que es el Congreso también. Y lo que estamos viendo en muchas sentencias es que en la brega, en la lucha política, más allá de
guiarse por lo que dice la Constitución o por una interpretación de la Constitución, está muy metido con, con los intereses o lo que aparentemente reflejan los intereses del Congreso. Ujú. Hay mucha proximidad y no hay una independencia entre ambos poderes que podría dar una sensación mayor de transparencia o claridad en las sentencias que ellos mismos dan. Y creo que eso es, de nuevo, un grave error porque contribuye al deterioro que estamos viendo en nuestras instituciones. Ujú. Y justamente hablando ahora del Congreso, bueno, mencionaba justamente que el origen del Tribunal Constitucional, o por lo menos la elección de los miembros, está en el Congreso de la República. Ujú. También hemos visto, por ejemplo, ya lo que se conoce a través de las investigaciones fiscales del vínculo de algunos congresistas con miembros de esta presunta organización criminal de las que estaría liderando la señora Benavides. Eh, ¿Cuál es el rol, en todo caso, del Congreso también dentro de esta crisis? Porque se habla de que hay actualmente un desequilibrio de poderes que justamente tiene predominancia en el legislativo, ¿no? Sin duda. Y ahí hay confluencia de varias cosas, ¿no? Creo que hay muchos políticos, hay creo que más de 80 congresistas que tienen una carpeta fiscal, ¿no? Ujú, Un proceso abierto. Hay varias fuerzas partidarias que de repente en algunas cosas, en unos casos de manera excesiva están involucrados, creo que en investigaciones judiciales, por también un excesivo recelo en algunos casos por parte del Ministerio Público. Estoy pensando sobre todo en las investigaciones relacionadas con lavado de activos. ujú, Pero en muchos otros casos, si no son fuerzas políticas, también se trata de individuos que están involucrados, que vienen de tener problemas en el sistema de justicia, han encontrado un refugio de repente en el legislativo y pretenden tener cierto nivel de inmunidad pasado ujú. su mandato, ¿no? Una vez culminado. El tema es que es muy probable que muchas de estas personas que están hoy en el Congreso, lamentablemente lo hemos visto, hay flagrancia, en el caso de Darwin Espinosa, creo, ¿no? Ujú, Por dar un ejemplo. Es la segunda vez que allanan en la vivienda de Raúl Doroteo. ujú, Hay una serie de casos que creo que de no tener el peso político que tiene un legislador hoy, ameritarían un mayor trabajo del sistema de justicia. ujú, Y apuntando a eso, creo que obedece la necesidad por parte de algunos congresistas y de algunas bancadas de repente dentro del Congreso de tener un control más cercano de lo que sucede en el sistema judicial. ujú. Ahora, quería tocar un momento el tema del Ministerio Público como tal, digamos, como la crisis interna dentro de la institución. Nosotros, por ejemplo, ya hace algunas semanas sacamos un reportaje analizando la crisis que había tenido el Ministerio Público desde que regresamos a la democracia, por ejemplo, en Ujú. los años 2000. Y mencionábamos, por ejemplo, el caso del señor Ramos Heredia, ¿no? La destitución del señor Ramos Heredia, el caso del señor Chávarri, y posteriormente las destituciones de los fiscales supremos vinculados al caso Cuellos Blancos. Todos esos hechos generaron una crisis interna en la institución, pero para esa nota justamente conversábamos con algunos especialistas y ellos consideraban que esta crisis que ha generado justamente la gestión de la señora Benavides es algo que no se ha visto antes y que podría estar vinculado, de hecho, semejarse más bien a la época de la señora Blanca Nelly Colán. Digamos, la crisis del Ministerio Público es tal, digamos, de una envergadura que no se ha visto antes, estamos en un caso en particular. El problema, o sea, creo que hay una debilidad perenne, ¿no? Casi perpetua del sistema de justicia en el Perú. Y Ujú, eso involucra al Ministerio Público. Hemos tenido problemas antes, sin duda. No es una organización fuerte. Ha tratado y tomó protagonismo porque solía ser una organización, una institución que de repente no estaba tan metida o ujú, tan iluminada como si lo estaban el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y lo que tuvo es, cobró mucho protagonismo en los últimos 10 años a raíz, como te decía, de las investigaciones de corrupción claro. y dio la sensación de que habían como que islas de eficiencia, ¿no? Como que habían espacios donde habían fiscales probos, Ujú, que estaban llevando investigaciones, que estaban metiendo a la cárcel a políticos, ¿no? Por casos de corrupción, cosa que no se veía en otros lados. Y de repente transmitió una sensación de independencia y de capacidad que lamentablemente no se ha terminado de traducir en algo concreto porque tenemos investigaciones fiscales que tienen muchos años. sí. Tenemos una larga fila de colaboradores eficaces o de aspirantes a colaboradores eficaces. Entonces no está del todo funcionando esto en un nivel.
Y en otro nivel, lo que ha terminado pasando, como en otras épocas anteriores, como pensando en el fujimorismo, es que más allá de la capacidad o incapacidad que pueda tener el Ministerio Público, acá lo que está afectando también su prestigio y su rol como institución es su vinculación con el poder político, ¿no? Exacto. Y cuando esa línea se cruza, ahí es cuando afloran y empiezan a sonar los nombres, por ejemplo, de Blanca Analía Colán o de personas que en el periodo del Fujimorismo estuvieron cooptadas o muy cercanas al Fujimontesinismo, lo que significó el poder, el celo que tenía Vladimiro Montesinos y el gobierno de Fujimori sobre esa institución, como después lo tuvo también sobre el Tribunal Constitucional. Ahí es cuando las crisis se asemejan, ¿no? Cuando ya más allá de la capacidad, más allá de las dificultades, más allá de la debilidad inherente que tiene una institución en el Perú como el Ministerio Público, surgen las alianzas o surgen los pactos o surgen los entendimientos con el Poder Legislativo o con el Poder Ejecutivo como Con el fue poder, antes, ¿no? claro, el poder político Con el poder inmerso, político en con la general. intención, porque claro, eso también es lo que se ha visto durante, por lo menos históricamente en el Ministerio Público, esa captación, la intención de querer captar por parte de los sectores políticos a las principales autoridades de esta institución, como de otras instituciones del sistema de justicia Sí, también, ¿no? y tiene sentido desde un punto de vista estratégico. Hemos tenido expresidentes en la cárcel. Claro. Y no, eso creo que nadie se lo desea a nadie, ¿no? El hecho de que puedas terminar por una investigación en previsión preventiva, creo que es que en muchos casos ha sido en exceso, hace que, habiendo salido de eso, probablemente te prometas nunca más volver a pasar por algo así, ¿no es cierto? Ujú. Entonces ahí creo que una intención de asegurar ciertos resultados en términos judiciales que son un incentivo perverso para la clase política de cómo manejar el poder judicial. Mari, ¿y cuál podría ser de quizá alguna salida para evitar de que este círculo siga sucediendo, digamos, de captación del poder político, de Justo en esta crisis de este transparencia nivel? hemos trabajado a raíz de un foro virtual Ujú. en la que tuvimos la participación de asociados como Rosa María Palacio, Francisco Iguren, Javier de Belaunde, Gonzalo Segarra, gente que está muy versada en este tema, ha estudiado mucho tiempo y ha estado presente en innumerables intentos de reforma. Creo que un aspecto clave tiene que ser la independencia, ¿no? Que es uno de los problemas más difíciles que tenemos hoy. Ujú. Hoy, sin independencia, el Poder Judicial no puede caminar, no puede funcionar. Más allá, de nuevo, de la cantidad de expedientes que podemos ver, ¿no? De las típicas imágenes o problemas que podamos tener en el Poder Judicial, no, eso no va a tener no va a partir si no tenemos de arranque independencia del poder político. Ujú. Y ahorita en estas circunstancias, entiendo que la independencia prácticamente está frágil, está torcida. ¿Cómo, qué se podría hacer? Eventualmente qué medidas específicas se podrían hacer para fortalecer esa Acá independencia? no hay un problema de reglas, no es un problema de Ujú, diseño. La constitución es muy bonita y deja muy claro cuál es el rol de cada uno. Acá es un tema de voluntad, ¿no? De agencia. Es un tema ujú, de que los actores políticos eh, dejen de usar como un arma el sistema de justicia, ¿no? O mm, como un arma o que lo dejen de manipular de la forma en que está sucediendo en los últimos años. Sin eso, sin esa voluntad, sin una especie de pacto que diga dejemos a un lado que la disputa sea eminentemente política y que no involucre a otras instituciones del Estado como el Poder Judicial o el Ministerio Público, es inútil. Creo que no hay reforma, no hay cambio institucional que pueda corregir esto, ¿no? Si no hay voluntad por parte de los actores, nada va a cambiar. ujú. Bien, quería regresar con el caso de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque a raíz de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional existe la posibilidad de que la señora Benavides vuelva al cargo porque ella está solamente suspendida, ¿no? Dentro del proceso disciplinario que se le abrió en la Junta Nacional de Justicia. Em, ¿Cuál es un poco su mirada ante ese eventual escenario de retorno de la señora Benavides al cargo máximo del Ministerio Público? Creo que hay dos escenarios posibles, ¿no? Pensando en general, Ujú, es creo que un reforzamiento de su mandato, en el sentido de que impulsaría probablemente una razzia, ¿no? O sea, sacaría del camino a los que ella consideraría sus enemigos dentro del mm, Ministerio Público. Creo que justamente hace poco, mientras ella no estaba, también pasó lo mismo, ¿no? Pero más probable veo yo que llegue debilitada, ¿no? Es más ujú, probable que ella llegue bastante debilitada por todos los indicios y por todas las acusaciones. Es probable que intente interferir en algunas de ellas,
Pero yo creo que lo que se ha avanzado en términos de Valkyria y en términos de las evidencias que han estado apareciendo, más allá de los testimonios, creo que le involucran demasiado como para que pueda ser sostenible su situación dentro del Ministerio Público. Bien, ahora hablemos también un poco sobre lo que está sucediendo con el Poder Ejecutivo, Omar, específicamente sobre las investigaciones que tiene la presidenta Dina Boluarte. Em, pero antes también quería preguntarte sobre un poco, tú ya has mencionado en algunas entrevistas esta especie de confluencia que existe entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, Sí. ¿no? Em, ¿Crees que el silencio que tiene ahorita la presidenta Boluarte con respecto a esta crisis del sistema de justicia que estábamos hablando es ya una toma de posición por parte de la presidenta? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que está alineada con lo que es su estrategia, creo, política en los últimos meses, que es simplemente someterse a la voluntad del Congreso, ¿no? Del Poder Legislativo. Incluso en casos abiertamente cuestionables, lo que lo hemos visto en el caso del Consejo Fiscal, por Mm, ejemplo, y en muchas otras instancias, y en muchas otras leyes o hechos que ha provocado el Congreso, donde la presidenta, lejos de observar o lejos de buscar de repente negociar algo con el Congreso, simplemente ha cedido en su ujú, posición y ha permitido que el Congreso siga adelante. Hay un ánimo de no confrontar, de no molestar, de no ofender al Congreso, que me imagino apunta a protegerse sus propias espaldas, ¿no? A pensar que el Congreso eventualmente podrá defenderla a ella, cuando lo más probable más bien es que el Congreso esté velando por sus propios intereses y tan pronto Dina Boluarte no le sea útil, la ponga a un lado, ¿no? ujú. Y Omar, ¿cómo evalúas, por ejemplo, la relación que tiene la presidenta con la ciudadanía? Porque, por ejemplo, hemos visto que ella no da entrevistas hace ya mucho tiempo. Sí, En las conferencias de prensa siempre hay un tono confrontacional sí. y particularmente sobre el caso actual de las joyas no declaradas o de las joyas prestadas, que ella misma ha dicho, ha tenido versiones diferentes, ¿no? ¿Cómo evalúas un poco ese vínculo que ella tiene con la ciudadanía? Bueno, es bastante complicado porque ella nunca aparece ni en los orígenes como una opción viable para la ciudadanía, ¿no? Cuando estábamos en la crisis de Castillo, estoy hablando antes del 7 de diciembre del 2022, Ujú, cuando la gente se le preguntaba qué opción veía como salida a la crisis, decía, bueno, o que se vaya Castillo o que se vayan todos, ¿no? ujú, Pero recién como tercera opción aparecía de repente con un pequeño 20%, que es justamente con el que inició y que rápidamente perdió luego de la represión violenta de diciembre y enero, ujú, y que nunca más ha podido reconstruir, porque logró sostener su gobierno, gracias también a la muñeca política, creo que de Otárola, pero sostuvo su gobierno sobre ese principio, sobre ella tener un rol más protocolar, ¿no? ujú, Por encima de lo cotidiano y delegar mucho, casi todo, en ujú. Otárola, en su presidente del Consejo de Ministros, las funciones de jefe de gobierno. Pero, y lo hemos visto, vimos los límites de eso porque la crisis, de alguna manera, el Ejecutivo empieza en el momento en que sale Otárola del poder, ¿no? Más allá de que haya detonado los Rolex, las denuncias Claro. periodísticas, no tuvo nunca la capacidad de respuesta que creo que alguien como Otárola sí podría haberle ayudado a salir de ese problema y no logra conectar sin duda con la ciudadanía, ¿no? Ella normalmente en sus conferencias de prensa e incluso cuando hace algún tipo de meeting, ¿no? Cuando va a Ujú, alguna región siempre está en una posición medio defensiva y como si fuese incapaz de entender por qué la gente no la quiere, ¿no? ujú. Eh, llega a extremos de autodenominarse la mamá o la madrina, ¿no? La mamá Sí. del pueblo. En fin, hay una falta de sintonía total Ujú, entre ella y la ciudadanía y creo que esto no hay reverso, ¿no? No hay una capacidad de revertir eso como en otros presidentes sí la han tenido. ujú. Y lo que más bien se ha visto es esta búsqueda de apoyo de las autoridades regionales, ¿no? Creo que se ha visto desde el inicio, por lo menos desde que pasó el tema de las protestas, Sí. cómo comenzó a reunirse con muchos de ellos bueno, en muchos cambios, en algunos casos, algunos gobernadores regionales cambiaron de posición incluso, ¿no? Sí, ahí pareciera ser que su gran aliado también es el señor Acuña, ¿no? Como Mm, gobernador regional de La Libertad. No sé si ha sido un aliado, más bien un problema su cercanía con el señor gracias, Oscarima en Oscorima. Ayacucho. Pero, pero sí, ella ha buscado, creo que, encontrar cierto respaldo en estos líderes regionales, ¿no? Ujú,
Curiosamente al inicio ya tenía más apoyo en Lima y en los sectores más altos, Ujú. porque era la promesa de que fuese lo contrario a lo que fue Castillo, ¿no? O por lo menos algo distinto a lo que fue Castillo para esos sectores. Y ya ni siquiera por ahí ha encontrado, creo que el apoyo que ella buscaba o que ella pensó que podía encontrar, ¿no? Entonces ahora creo que sobre todo se está apoyando en Acuña, en Alianza para el Progreso y en algunos líderes regionales como Corima, pero bueno, eso Claro. también le ha traído sus propios problemas. Sí, y sobre el caso que por el que ahora se le está investigando por enriquecimiento ilícito, que tiene que ver con las no declaraciones de algunas joyas de alto valor, que ella ha dicho pues que ha sido un préstamo del gobernador regional de Ayacucho. Inicialmente, por ejemplo, se hablaba de que esto podría ser un tema de transparencia, es decir, si es que la presidenta hubiera declarado como correspondía dichas joyas, probablemente este tema no hubiera llegado a más. Pero claro, posteriormente se conoció que hubo una suerte de transferencias Sí. también a gobiernos regionales, específicamente pues al señor Oscorima. ¿Cómo evalúa, digamos, todo este caso eh, con respecto a qué tanto está degradando la democracia este tipo de casos que puede tener una presidenta, ¿no? Muchísimo, ¿no? Porque refuerza esta sensación de corrupción que tenemos instalada en el Perú desde hace muchos años. No hay un cambio en ese sentido, lo hemos visto incluso después de los destapes, cuando los primeros escándalos de corrupción de los años 2010 Ujú, casi que aniquilan a una clase política entera, ¿no? Le quitan mucho poder a la APRA, a los partidos que estuvieron en el poder, a Humala, a ujú, Keiko Fujimori. Keiko pasa de tener 73 congresistas a tener a 25, ¿no? sí. Es un duro golpe para el elenco estable, estos presidentes que ganaban luego de haber quedado segundos, ¿no? Habían bastante, relativa Ujú, predictibilidad incluso. Y luego llega el fenómeno de Castillo y que incurre en un tipo de corrupción similar, de menor escala, pero también con los mismos vicios. Y con Boluarte, no es que creo que la gente haya tenido esperanza, pero de repente esperaba ver que dado el camino que habían seguido otros líderes y sus eventuales problemas, alguien que fuese un poco más cauto en incurrir en estos problemas. Y lo que vemos más bien no solo es un tema de la corrupción, también es un tema de ostentación y ujú. de cierta frivolidad que creo que daña un poco la imagen de la institución, de la presidencia de la República, no solo de ella como presidenta, sino también de la presidencia de la República. Hoy muy poca gente creo que considera el poder político como alguien que esté ahí para servir. Ujú, Más bien, lo que estamos viendo en los últimos años es una ausencia de ni siquiera promesas, ni siquiera nos están prometiendo nada. No hay nada que diga Dina Boluarte que nos diga, bueno, vamos a crecer tanto, o vamos a sacar tantos niños de la pobreza, o vamos a ujú. luchar contra la anemia. Más bien estamos en medio de esta discusión sobre los Rolex, sobre el Consejo Fiscal, sobre el Poder Judicial, sobre el Ministerio Público, ya ni siquiera hay alguien que salga por lo menos a decir, quiero un Perú así. No hay un proyecto, una visión. No hay un Eh, plan de país, pareciera, ¿no? No hay un no, plan, un programa de gobierno claro que se note de parte de no la veo ningún presidenta, ¿no? político en ese plan, ¿no? No veo ningún político. Antauro está haciendo campaña, pero con ganas de fusilar a todo el mundo, más que de repente decir, vamos a hacer tal o cual país, ¿no? Y eso creo que refleja la desafección y la profunda insatisfacción que tienen las cifras, lo están dando las encuestas que está reflejando y que ha sacado IDEA hace poco Mm. con el apoyo de Ipsos, una super encuesta de más de 6.000 personas muestra eso, ¿no? El Perú califica la democracia en el país como 7 sobre 20, ¿no? O sea, no es tan jalada, está recontra jalada la democracia, el Ujú. sistema político en el Perú. Y la presidenta tiene una desaprobación que creo que no se ha visto hace mucho, ¿no? Una No se ha visto desaprobación de hace muchos presidenta tampoco, ¿no? tan bajísima, ¿no? De un solo dígito, parecido un poco a lo de Toledo, pero por lo menos Toledo tenía, eh, no sé si el tino de delegar y de rodearse de gente que podía de repente eh, trabajar por lo que se hizo y se construyó mucho en esos años, ¿no? Ujú. Hubo un crecimiento económico Crecimiento, fuerte claro, que se supo aprovechar. Hoy ni siquiera eso, ¿no? Hoy ni siquiera tenemos eso. claro. Hablábamos, por ejemplo, esta relación que tenía la presidenta con los gobernadores regionales y que ahora a raíz el caso de las joyas, de los Rolex, se ha puesto sobre la palestra nuevamente todas estas reuniones que hay constantemente entre la presidenta y los gobernadores, esta suerte de exigencia por más presupuestos y todo eso, que pareciera como
las investigaciones dirán con el caso de Oscorima y la señora presidenta, ¿no? Que eventualmente se pueden incurrir en hechos ya ilícitos. ¿Qué se puede hacer, digamos, para evitar que estas reuniones justamente se conviertan en esas irregularidades? Bueno, ahí está el rol del Congreso también, ¿no? Que Ujú, debería tener un rol fiscalizador un poco más activo. Una tarea que a veces se embarca en los casos de algunos ministerios, ¿no? Hace un poco de mm, trabajo de control político, pero obviamente no tiene ningún interés tampoco en mover mucho el tablero, ¿no? O en destapar, o en hacer fiscalización de lo que pueda estar haciendo o gastando el Ejecutivo, ¿no? Y el Ejecutivo lo que está es entendiendo que su supervivencia también va a depender de cuánto pueda transmitir, cuánto pueda hacerle llegar a las regiones. Esas claro, transferencias obviamente tienen un fin, no tienen un fin técnico, no están sustentados. Probablemente la última, la de Oscorima, creo que era para un estadio, ¿no? O sea, sí, 100 eh, millones, ¿no? y eso es un poco, lo prometió en su discurso de 28 de julio del año pasado, cuando anunció un gran gasto, apostando, yo creo, en la idea de repartir dinero con tal de aplacar un poco, ¿no? Y por culpa de eso también, en parte, hemos no logrado cumplir con la meta fiscal, Ujú, que es ya también cruzar una línea importante en los últimos años, que es la macroeconomía, ¿no? Una cosa que era tabú o que por lo menos claro. era que no se tocaba durante muchos años. Ya en este gobierno, por segundo año consecutivo, creo que vamos a estar en deuda con la meta fiscal. Ujú. Omar, tengo entendido que en Transparencia tienen una veeduría de proyectos de inversión. Sí, en regiones. Es un trabajo que Mm, hacemos con USAID y estamos presentes en algunas regiones, en Piura, en Lambayeque y en San Martín, si no me ujú. equivoco. ¿En qué consiste un poco Lo que este hay es programa que tienen? unas redes de integridad Ujú, que lo que buscan es asegurar que la inversión pública sea transparente y cumpla con las expectativas de la ciudadanía, ¿no? Y esto, lo que tenemos es un grupo, trabajamos con unas redes de integridad ujú, con equipos que también asisten técnicamente a este trabajo y se aseguran que hay una correcta implementación de los planes y del gasto en estos ujú. lugares, ¿no? En estas pequeñas regiones, en estas algunas regiones. La idea, obviamente, es que esto funcione así en todo el Perú. ¿Ya han ido encontrando algún tipo de alerta quizá durante esas... Lo que se logra hacer es destapar, facilitar, hacer más rápido el proceso, ¿no? Ujú, Asegurar que esta inversión pública se traduzca en obras concretas y trabajar. El hecho de estar cerca también a las autoridades hace que la estén más, transparencia, ¿no? claro, o que Valga la redundancia, que la atención los ponga más bien en atención sobre lo que deben estar claro, haciendo y sobre todo lo que no deben estar haciendo. claro, claro. Em, Hablando también sobre el tema de la transparencia, entiendo que existe una ley que obliga a las autoridades a poder registrar todas sus reuniones, ¿no? A través de lo que, bueno, el registro de visitas que tiene cada entidad Sí. pública. Eh, ¿Cómo evalúas, digamos, este mecanismo que tienen las entidades? Porque se ha visto, digamos, en muchos casos que eventualmente a veces no se publican todas las reuniones que tienen las autoridades. ¿Qué está Sí. pasando ahí? De nuevo, es una ¿Qué crees que herramienta que debería podrías... estar trabajando en aras de la transparencia y el acceso a la Sí, información. Y creo que fue útil. Algunos destapes periodísticos, probablemente ustedes también la han sí. aprovechado y han destacado, han encontrado patrones o nombres que no Ujú, deberían estar. Gracias a eso, ¿no? El problema ha sido que creo que ya los políticos se dieron cuenta un poco de la vulnerabilidad de tener esa transparencia. Y lo hemos visto creo que en el caso de Oscorima, ¿no? Sabemos que Oscorima estaba viendo a Palacio, pero ponían que iba a reunirse con el asesor de la presidencia y el Consejo de Ministros, ¿no? Encuentran la forma de sacarle la vuelta. Una es eh, 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 hacer que las visitas no sean atendidas necesariamente por la persona que va a recibir finalmente al, al- claro. al visitante. Otra es Fallas del fallas del sistema, sistema, ¿no? ¿no? Como has mencionado, no hacer pública la información, o hacerla en una forma problemática, también pasa en el Congreso, ¿no? Que suben muchos documentos, pero en PDF y en PDF que no es tan fácil de leer. Entonces, hay siempre mecanismos para sacar la vuelta, pero es importante que hayan estas trabas en términos de no hacer fácil actividades ilícitas, ¿no? Ujú, claro. Ahora, el no hacerlo implica un tipo de sanción. Sí, debería estar, creo que está sancionado. Hay una ley de transparencia y acceso a la Ujú, información.
Pero me imagino que tengo que revisar bien la ley de nuevo, pero Ujú. esto empieza más bien con un llamado de atención, con una Ok, es como que recomendación es y gradual, ¿no? eventualmente Es gradual. podría llegar hasta una sanción. Bien, Omar, también quería tocar el tema del Consejo Fiscal, que de hecho lo mencionabas ahí muy tangencialmente, pero lo que ha pasado en estos últimos días con la no renovación del señor Carlos Oliva, justamente como miembro de este consejo, y justamente después de que él había sido pues una de las personas más críticas con respecto a este tema del sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima, Sí, ¿no? Que inicialmente pues el MEF había alertado, pero que luego pues prácticamente le dio luz verde, ¿no? sí. ¿Cómo evalúas, digamos, esta decisión del gobierno con respecto al caso del señor Oliva? Ahí, de nuevo, ¿no? La debilidad del Ejecutivo. Uno es la debilidad y otro es la no tolerancia frente a la crítica, ¿no? Mm, Ya lo habíamos visto con Contreras, el mm, anterior ministro, y lo hemos visto ahora con Arista, aunque me da la sensación de que más bien esto ya viene de más arriba, ¿no? De la sensación de que sienten que hay una persona que intenta poner cierto freno en este caso, a lo que viene haciendo el alcalde López Aliaga en la Municipalidad de Lima, ¿no? Que a su vez tiene una bancada importante en el Congreso. Entonces, de nuevo, es como que el Ejecutivo cediendo ante las presiones de otros actores políticos y entregando cabezas en bandeja, ¿no? El caso creo que de Carlos Oliva es un buen ejemplo de ello. ujú. No ha debido permitirse, o debería ser más escandaloso de lo que es, más allá de que tenga un rol quizás más técnico, pero refleja varias cosas, ¿no? Es primero la debilidad de un ejecutivo que cede ante las presiones, creo que de otros actores que se ven incomodados por las voces que alertan sobre un sobreendeudamiento Explica una serie, una supuesta alianza, digamos, podría significar No también. creo que ni alianza, yo simplemente creo que es alguien que le está diciendo no me gusta este señor y sáquenlo de ahí. Porque no es que el gobierno esté recibiendo algo a cambio, Ujú, simplemente si hubiese una alianza, hubiera un intercambio o de repente un acuerdo, esperarías que el gobierno lo único que recibe a cambio es estabilidad, ¿no? Creo que la promesa de que no la van a vacar, cosa que no va claro. a pasar o no debería pasar en el corto plazo, ¿no? Ujú. Ahora, medidas como estas, la de esto es sobre endeudamiento de la Municipalidad de Lima, también ya están siendo alertadas a nivel internacional, ¿no? Creo que hayan salido reportes como el de Global Rating, en donde nos ya recorta la calificación y justo hacen mención a todo este tema de la incertidumbre política. em, y también menciones que incluso podría bajar mucho más la calificación si eventualmente se siguen Sí. promoviendo este tipo de políticas económicas, ¿no? ¿Cómo Podemos perder el ves grado de eso? inversión. Creo que esta idea que teníamos mucho tiempo, ¿no? De las escuelas separadas, de que la política iba por un lado, la economía por otro. En cierta forma es un milagro. Creo que el milagro peruano actual es que la economía no esté tan mal como debería estar, como podría estar en un contexto de tanta incertidumbre e inestabilidad institucional. Ujú, Ya no es solo el tema de que Standard Poor's, que es el último que nos ha bajado ujú, la calificación y nos deja a borde de perder el grado de inversión, habla de fragmentación institucional, por ejemplo, o la fragmentación dentro del Congreso. Creo que no es exactamente el problema ese, porque lo que estamos viendo es que dentro del Congreso eh, más allá de esa fragmentación, hay consensos en ciertas cosas y en ciertas medidas que son populistas y que son demagógicas y que ponen en riesgo la estabilidad del país. Creo que un poco en esa línea va el problema. Pero lamentablemente no hay una, creo que salida, no hay en el ujú. corto plazo o en el mediano plazo una elección que venga, probablemente nos ofrezca lo mismo y hay el riesgo de que esto sí ya termine afectando, ¿no? Había, creo que la ilusión de que este año fuese un poco mejor, Ujú, de que no tuviésemos el rendimiento del año pasado, pero estos indicadores señalan que la cosa no necesariamente va en ese camino, ¿no? ujú. ¿Y cómo evalúas la gestión del señor López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Que él está promoviendo todo este tema del sobreendeudamiento. Nosotros hemos sacado también varios reportajes, ¿no? Justamente mostrando cómo está el estado de las obras, el tema de los expedientes que se repiten y todo eso. ¿Cómo ves un poco Yo creo que esa gestión? no está teniendo la gestión que probablemente esperaba, ¿no? Y la ciudadanía probablemente también está respondiendo en esa manera, ¿no? No solo él, sino también los alcaldes de su partido a nivel Distrital. distrital. Acá en Ujú, Miraflores, a Canales creo que tiene 70% de desaprobación, mm, ¿no? Eh, y lo que vemos en López Aliaga es probablemente que probablemente una intencionalidad más política en el sentido de que lo que está haciendo es
tomar como caballito de batalla ciertos proyectos o ciertos temas, ¿no? Creo que el tema de los peajes, el tema de volver y apuntar sobre, y confundir un poco, ¿no? Porque Ujú. mezclando Rutas de Lima con una cosa, que es de Odebrecht, pero con otros proyectos, con otros arbitrajes. Creo que en ese camino hay una intencionalidad más política de quizás aspirar a ser un candidato en el 2026, ¿no? Pero por el momento creo que la estrategia no parece estar funcionando porque el crédito, el- la ciudadanía no está, creo que, en sintonía con lo que él pareciera tener como estrategia. Ujú. Y hablando ahora sobre el Congreso, Omar, por ejemplo, hemos visto que en los últimos meses se han estado aprobando varios proyectos de ley, básicamente que estarían perjudicando pues, a la ciudadanía desde varios enfoques, como por ejemplo algunos que promueven la minería ilegal o contrarreformas universitarias, magisterial, entre Sí. otras. Hay también proyectos que intentan que buscan afectar a entidades como por ejemplo del sistema electoral, del sistema de justicia. ¿Cómo evalúas todo este serie de proyectos que intentan afectar más allá de sus líneas del Como te Congreso? decía, más allá de la fragmentación, donde uno diría con 10 12 bancadas y con actores que van de un sitio, de un grupo parlamentario a otro, uno Ujú, pensaría que la coordinación y el consenso sería difícil. Y sin embargo, lo que hemos visto es unanimidad casi en algunas votaciones cuando se juntan intereses que lamentablemente son lesivos para el país, ¿no? Y creo que eso es difícil de discutir. Lo que hemos visto con la reposición de los maestros sin ningún criterio meritocrático, ujú, lo que hemos visto en términos del reinfo, de la minería ilegal, ujú, lo que hemos visto en términos con los colectiveros, son todo, o la ley universitaria, ¿no? Son procesos que van en contra de procesos de reforma que intentaban mejorar o dar un nuevo aire a sectores como educación, como transportes, como minería, ¿no? Que estaban en proceso o donde había un intento por hacer algo. Y lo que vemos es más bien la llegada y ya la presencia abierta de representación de sectores ilegales e informales dentro del Congreso que apuntan a eso, a ir contra intereses muy específicos, muy particulares, ¿no? De algunos sectores de la economía. Y en ese camino han sucedido estos retrocesos, ¿no? Que son muy lamentables. Eso es por un lado. Por otro lado también hay, y probablemente en sintonía o en alianza o buscando los votos, o varias intenciones, varios proyectos de llegar de repente mejor colocados a la siguiente elección, ¿no? Algunas de las reformas que son muy positivas, creo yo. Para mí, hay mucha gente que la critica, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. ujú, Otros lo han visto como un mecanismo para construir un super senado al cual van a llegar muchos de los congresistas que hoy están en el Congreso, pero yo sospecho que va a ser más difícil que eso. Buscar una forma de retener o de construir o de tener cierto poder pasado este periodo. ujú. Eh, en esa línea también están los intentos de, por ejemplo, la reforma del artículo 99 de la Constitución, que Claro. sometería a juicio político a las autoridades electorales, que en verdad es bastante peligroso porque pone en riesgo la autonomía del sistema electoral, cosa que debería estar por encima también de la lucha política. Y eso refleja, creo, la intención de tener algo, no voy a decir que es copar, pero de Ujú, repente tener más llegada, así como se hizo con la Defensoría del Pueblo, también otro retroceso, ¿no? Con el nombramiento del señor Gutiérrez ujú. y lo que ha significado en términos de salida de capital humano, de gente que tenía más de varias décadas trabajando dentro de la Defensoría del Pueblo. Sí. Lamentablemente podremos ir a un escenario similar en otras instituciones como la OMPE, como la RENIEC, Ujú. como el Jurado Nacional el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eso es problemático y es algo que desde Transparencia estamos observando con mucha preocupación. Ujú. Y hablando sobre el desequilibrio de poderes y ahorita que estamos hablando sobre el Congreso, Omar, por ejemplo, ¿cuáles creen que han sido los factores que han generado que ahorita hay una predominancia del legislativo por sobre los otros poderes del Estado y sobre otras entidades autónomas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el uso hay una serie de factores causales, ¿no? Ujú, Accidentales, por un lado, pero también estructurales. Tiene que ver con el debilitamiento del sistema político, con la caída de este elenco estable que teníamos hasta hace unos años,
la dilapidación del crédito que tenían algunos partidos políticos, tenían un cierto prestigio y cumplían un rol también, funcionaban como guardianes, Ujú. aseguraban que no entrara al sistema político cualquiera. Hoy en realidad no cumplen ese rol, ¿no? Y por otro lado tenemos el uso ya indiscriminado de armas nucleares, ¿no? Lo que ha significado el cierre de Congreso, vacancias. Mm. Creo que se ha cruzado una línea donde el Congreso, y también ha ido modificando un poquito algunas leyes, por ejemplo, limitar la cuestión de confianza y cosas así, ha ido acumulando cierto poder sin que hayan cambiado en gran medida las reglas de juego. Simplemente lo que Ujú. ha cambiado es la voluntad política, ¿no? Y lo que hemos visto es que el epicentro de la acción hoy está en el Congreso, no hay un predominio total. Hoy, hoy se da porque tenemos una presidenta sumamente débil y porque hemos tenido en los últimos años presidentes o sin bancada o con una bancada minoritaria, lo que ha favorecido más bien que el poder se vaya hacia el Congreso, donde por diversos motivos ha sido más fácil coordinar. Pero ante Ujú. presidentes débiles, los que ganan poder han sido el Congreso, sin olvidar que lo que hablamos en la primera parte de la entrevista, que también la importancia que ha tomado el Poder Judicial, ¿no? Claro. Y para ir terminando, ¿cómo crees que queda la democracia como sistema político que tenemos aquí en el país a partir de todas estas crisis que están pasando de todos los sectores, ¿no? Muy golpeada, ¿no? Muy debilitada, erosionada, vaciada. Hay muchos términos que la describen, hay muchos indicadores internacionales que lo refieren, lo Mm. reflejan muy bien. No es una sensación, creo que hay bastante evidencia de que los principios básicos de la democracia están bastante erosionados, golpeados, deslegitimados. Eh, Queda, creo, como concepto, como principio, un poco todavía las elecciones, ¿no? Que el Ujú. hecho de que podamos ir a votar, pero fuera de un periodo electoral queda la sensación de que hay muy poco interés por parte de los partidos políticos, de la clase política, por hacer un trabajo efectivo de representación, ¿no? Y hay una brecha enorme entre ciudadanía y representantes que ha vaciado de contenido a la democracia, ¿no? La esperanza un poco es que esto pueda dar vuelta, que podamos volver a pensar en el 2026 como un horizonte distinto, pero al mismo tiempo es difícil pensar que esto pueda cambiar de la noche para la mañana, ¿no? Ujú. Creo que requiere un trabajo muy fuerte de volver a creer en las instituciones y ahí es muy importante el rol también de la ciudadanía. Ujú. Omar, pero y solo para ir cerrando también y ver esto también como un futuro que pueda tener algún tipo de un grado de positividad, ¿qué se puede hacer, digamos, en el corto plazo, en el mediano plazo para ir saliendo de toda esta crisis que está viviendo el país? Es una buena pregunta. Es bien difícil pedirle algo hoy a la sociedad civil, a la ciudadanía, ¿no? Que diga, bueno, no es mi función salir a marchar o salir a Mm. protestar. Eh, pero yo creo que es importante asegurar que ciertas líneas no se crucen, ¿no? Creo que todavía tenemos una prensa independiente, el rol que tienen los medios de comunicación es muy importante, son una de las pocas fuerzas opositoras que hay, creo. Lo que sabemos, los problemas en los que se meten los políticos pasan porque tenemos una prensa independiente. Ujú. Por eso también hay que estar muy atento a cualquier intento por perjudicar eso, ¿no? Por hacerle daño, por Claro. cuestionar la independencia de los medios de comunicación, de la libertad de prensa en general. Y la ciudadanía tiene que seguir y tiene que hacer también un esfuerzo por asegurar que aquellas personas o aquellos candidatos por los que van a votar cumplan ciertos requisitos mínimos, ¿no? Ahí hay un trabajo que vamos a hacer en transparencia también de buscar transparentar lo más que se pueda el perfil de cada candidato que llegue en búsqueda del voto del ciudadano para que el ciudadano tenga las herramientas para decir, bueno, si esta persona tiene este pasado o tiene tales problemas, mejor no llevarlo a un lugar donde puede multiplicar su poder y limpiarse de los problemas que puede haber tenido en el pasado. Entonces, también ahí necesitamos que haya un esfuerzo conjunto, porque desde la sociedad civil, de los medios de Ujú. comunicación, que la ciudadanía también ponga ese esfuerzo adicional por asegurar tener mejores candidatos en nuestro sistema político. Muy bien. Gracias, Omar, por esta entrevista. Un gusto, él.